Bienvenidos al programa Ministerio de Fe. Entrevistas con Pastor Marcelo Parrella. Un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestra invitada especial en el día de hoy es Rosemary Gibbons, directora misionera de Christ at Home, Cristo en el Hogar, que es un centro apostólico y profético de adoración, intersección e entrenamiento al cuerpo de Cristo a las naciones, con sus oficinas en Londres, Reino Unido. También tiene un centro de misiones establecido en San Pedro Sula, Honduras. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les saluda como siempre es el pastor Marcelo Parrella. Y hoy nuestra invitada especial es la directora Rosemary Gibbons, misionera de Cristo en el Hogar. Sea bienvenida, misionera. Gracias. Gracias, pastor Marcelo Parrella, y también a toda la audiencia de este programa Ministerios de Fe. Cuénteme un poquito, ¿dónde nació usted? Bueno, yo nací en Tanzania, en el este de África, al lado del lago Victoria, que es el lago más grande del continente de África, porque mis padres estaban trabajando allí, mi padre con el gobierno de Tanzania en el área de agricultura, y mi madre estaba allí con él, obviamente, y ella también, ella es una maestra. ¿Y ellos eran cristianos o conociste la palabra de Dios? ¿Cómo fue que conociste la palabra de Dios? Bueno, la verdad, cuando yo nací, siendo la menor de mi familia, mi madre había convertido y era una evangelista de primera, y ella me enseñó la palabra. Desde muy pequeño me enseñó la palabra. A los 5 años más o menos me llevó a una librería cristiana y me invitó a seleccionar mi propia Biblia. Y seleccionó uno que tenía color rojo y tenía un olfato rico, así son los niños, ¿no? Pero fue una Biblia para adultos, pero dentro tenía unos gráficos que me llamó la atención. Entonces, una noche, cuando yo estaba leyendo esta Biblia, aunque no podía leer muchas palabras, yo vi una palabra comenzando con la palabra C, y sabía que esta palabra fue el centurión, el soldado al pie de Jesús, al pie de la cruz de Jesús. Y él dijo, verdaderamente, esto fue el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo me dio una convicción tan fuerte de que yo no era perfecta, no era una niña bonita, perfecta. Algunas veces mentía o hizo cosas malas o dijo palabras malas. Entonces tuve una convicción tan terrible, comencé a llorar. Pensaba que fue como el fin del mundo, que iba a hacer. Y de pronto yo vi por medio de mis lágrimas la Biblia y vi un gráfico de la cruz y tenía como oscuridad, nubes enfrente. Y mi madre había enseñado que cuando Jesús murió, el Padre quitó su cara porque no podía ver a Jesús, quien se hizo pecado, tomó mi culpa en la cruz. Y con esa convicción, de pronto yo di, wow, Él murió por mí, Él tomó mi culpa. Y de estar en una situación como un pozo de desesperación, de pronto me recibió esa palabra que Él tomó mi culpa, Él es mi vida, y tomó su vida. Y empecé a ser muy feliz, empecé a tener un gozo tremendo. Y eso fue mi momento de realmente conocer la palabra, Cristo mismo. ¿Y eso cuántos años tenías cuando ocurrió eso? Eso fue como 5 años, 5 años. Pero después, claro, hay un viaje de conocerle. Claro. ¿Y cuándo fue que sentiste ese llamado, esa vocación para misionera? Bueno, yo nací en África, como dije, y estaba allí muchos años, pero llegó un momento cuando no había un colegio y
Entonces, mi madre me llevó a Inglaterra y tuvo mi educación secundaria ya en Inglaterra. Pero cada vacaciones fuimos a ver a mi padre, visitarlo. Y entonces estaba entre esos países y también mi padre fue irlandés. Entonces, algunas veces cuando él estaba en Inglaterra, fuimos a Irlanda. Entonces, desde mis comienzos en la vida, he estado entre naciones. Y cuando leí el Salmo 8, estaba impactado por el Señor, porque dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y comencé a pensar, ¿qué es mi vida? Y fui muy impactado por Isaías 60 y Lucas 4, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús y dio el mensaje de dar vista a los ciegos y poder abrir los oídos de los sordos y levantar los cojos y liberar a los cautivos. Y ahí es cuando el Señor comenzó a trabajar mi corazón cuando tenía como 8 años y me di cuenta que fui muy privilegiado siendo de otra cultura, podemos decir, humanamente. Sin embargo, hay una sola cultura que es el reino de Dios y entendí que ese mensaje tenía que llegar a otras naciones. Entonces sentí un llamado de las naciones a las naciones y así fue y comencé a buscarlo con todo mi corazón. Y comencé realmente querer servirle con todo que tengo, todo que soy. Y con esto de Salmo 8, vi la necesidad de cuidar el ambiente, cuidar la creación, cuidar todo que Dios había creado. Y comencé a buscar y entregar mi carrera al Señor. Una carrera dedicada a cuidar el ambiente en la área de agricultura, en la área de forestal, en la área de eso, para poder con mi carrera llegar a las naciones donde podría también compartir el evangelio, porque entendí que en muchos países no puede llegar como misionera, tiene que llegar con su carrera. Hoy tú eres la directora del Ministerio Cristo en el Hogar. ¿Cómo fue que lo fundaste? Hoy lo tenés en Inglaterra, las oficinas tenés en Honduras y te has expandido, ¿no? Como misionera, has estado en España, en Jerusalén, en un montón de países. Contame cómo Dios hizo eso, cómo Dios te habló para implementar esto en tu corazón. Bueno, estando en mi carrera, el amor por Jesús crece tanto que se da cuenta que realmente yo quería servirle pleno tiempo. Entonces, yo estaba buscando dónde y cómo. ¿Y con quién? Y busqué seminarios, busqué misiones, busqué lugares y sentí una atracción muy fuerte para Asia, por los billones de Asia que no conoce ni el nombre de Jesús. Pero la puerta de Asia no se abrió. Más bien, la puerta abrió no al oriente, sino al occidente, en Honduras. Y como un año una maestría que iba a tomar en la Universidad de Oxford, había un intercambio con la Escuela Agrícola Panamericana aquí en Honduras. Y fui allí y yo pensé, bueno, voy a Honduras y después voy a Asia. Pero no fue así. Comencé a aprender el idioma español y eso para mí es un milagro porque siempre fallé mis exámenes de francés, latín, cualquier otro idioma, aún el idioma swahili en África, donde estuvimos. Entonces, para mí, hablar otro idioma fue una señal que Dios me quería tocar el pueblo de habla español. Entonces, de allí, en Honduras, volví a Honduras con el gobierno británico trabajando. Y en ese tiempo asistí a una iglesia donde conocí quien actualmente es mi colega de la buena milicia de la fe, Nidia González, y comenzamos a orar juntas. Y orando como 2 años, el Señor en un ayuno nos dio una visión para lanzar la visión en Londres. Y fuimos con la bendición del pastor aquí y llegamos a Londres con fe, maleta, y dos maletas y una visión. Y el Señor comenzó, eso fue en 2003. Y la visión fue para usar sencillamente misiones, que es el amor del Padre, y usar medios de comunicación
para hablar de Jesús. Sin embargo, en Inglaterra no hay medios, en este tiempo, medios de comunicación como radio, televisión, no hay. Entonces el Señor abrió la puerta para distribuir Biblias y no en inglés. Los caminos de Dios son diferentes. Él sabe que el pueblo de habla español son una puerta para las naciones, tanto como el pueblo de habla portugués, de Brasil también, son una puerta para que Él entrara a las naciones en Europa y más allá. Entonces comenzamos a distribuir Biblias y recursos cristianos, pero en eso comenzamos a conocer la condición de la iglesia de habla español y comenzamos a entender que aunque hay mucha intercesión en Inglaterra, ¿qué más falta? Y comenzamos a pedir al Señor y nos mostró que todo trata de su vida y todo trata de su reino. Y por 10 años levantamos algo que fue llamado Expo Vida, una conferencia para levantar un altar en lugares estratégicos en el centro de Londres, un altar de adoración, un altar de intercesión y un altar que enseñaba el reino de Dios. Y fue tremendo y se unió el pueblo del español y después la gente de inglés fue bilingüe, todo al final tocamos los jóvenes y los niños también. Pero después el Señor dijo, ahora no va a ser un altar en un lugar solamente una vez al año. Y entendimos, estaba diciendo que Él estaba movilizando los hijos del Espíritu y que cada hogar, su plan original es que cada hogar se levanta altar. Y que Cristo, siendo el rey ungido, entra a ese hogar. Y cuando entra el rey a un lugar, viene con el reino, el gobierno de este rey. Entonces, Cristo en el hogar nació con eso, de la importancia de no solamente hablar o predicar lo que es la misión de Jesús, que fue salvación, sino el mensaje completo que es el reino de Dios, establecer el reino de Dios por medio de la adoración, la intercesión, la palabra y escuchar su voz. Ahora, ustedes están dando cursos. ¿Estos cursos son por internet también? Si las personas que nos están escuchando quieren entrar en contacto contigo, quieren estudiar, ellos, ¿cómo podrían acceder a estos cursos? Bueno, sí, tenemos... el Señor dijo hace 4 años que la forma como somos iglesia y hacemos iglesia va a cambiar y va a ser más orgánica en naturaleza. Y entendemos que eso significa más dinámico, más personal, más relacional. Entonces, ahora con la pandemia, el Señor nos ha mostrado que la tecnología es obviamente una de las herramientas que está cambiando ese odre viejo que hemos tenido de 4 paredes, de templos, iglesias, porque somos la iglesia. Y no solamente en hogares, sino en lugares de trabajo, podemos conectar y ser enseñado en lo que es apostólico, es decir, fundacional y visionario, lo que es profético, es decir, lo que es direccional y trae rompimiento, y lo que es magisterial, es decir, lo que nos da el detalle, nos instruye cómo vivir esa vida con Él. Y esos cursos APT, apostólico, profético, magisterial, lo hacemos los miércoles en la noche y hacemos también una movilización del reino, se llama movilización del reino, que son reuniones de intercesión los martes en la madrugada, hora de Londres, y hacemos escuelas de capacitación de Cristo en el hogar, y desde el hogar, lugar de trabajo, mensual o bimensual también. Precisamente tenemos uno mañana. Y eso puede ver en nuestro sitio web, el www.christathome, está en inglés, christathome.net, cristoenelhogar.net. Y allí va a ver todo que hacemos y puede inscribirse y conseguir más información. También el email, info@christathome.net. Y con gusto estamos para servirles. Dios está uniendo los hijos, levantando los hijos del Espíritu, porque entendemos que el mundo espiritual es lo que gobierna lo material. ¿Cómo ves la iglesia para el futuro? Porque hoy con la pandemia hemos tenido un cambio rotundo, la gente no se puede congregar, mucha gente
ha perdido la fe, tiene miedo. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, es interesante porque hace unos meses el Señor mostró una palabra y fue Operación 2020. Y eso salió de una palabra en Hechos 5:24. Dice que la iglesia primitiva se encontraron en el templo y de casa en casa. Pero Hechos 20:20 dice, se encontraron en los lugares públicos y de casa en casa. Entonces, lo que es común en los dos casos es de casa en casa. Eso es la base de la iglesia, y digo eclesia, la palabra original es griego eclesia, que significa asamblea, de gobernadores, es una palabra secular que usaba Jesús, es como decir la municipalidad o la autoridad local de Dios en la tierra, es la eclesia, la asamblea de gobernadores, y la asamblea puede ser compuesta de 2 o 3, donde hay 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Entonces, sí, congregamos. Congregar es una palabra antigua por reunir. Reunimos como familia primero en casas. Reunimos como pueblo de Dios en los hogares, con familia extendida, con amigos. Y también en las asambleas más grandes, puede ser en un templo. Pero eso es un patrón antiguo, un orden antiguo, voy a decir. Porque el templo de Jerusalén, solo había un templo y eso fue destruido. Y Jesús hizo muy claro que Él es el templo y ahora nosotros somos el templo. En donde quiera que estamos, somos los que portan el arca, la presencia de Dios. Somos el altar. Y en nuestros hogares Él quiere ver este altar levantado. Entonces, el futuro, yo miro que volvemos al plan original. La familia primero, las casas. Ahora virtualmente también, porque no tenemos que quedar atrás. La iglesia, yo creo, es un líder, tiene que ser líder, tomar el gobierno de Dios y ser líder en la tecnología, en la inteligencia artificial, pero todo gobernado por una inteligencia espiritual bajo el gobierno de Cristo. Entonces yo creo que esto va a aumentar mucho más y no tenemos que desmayar. Seguimos reuniéndonos, sea virtualmente, también presencialmente, donde podemos. La presencia, yo creo, a nivel presencial es importantísimo, porque yo creo cosas suceda o no suceda porque estamos en un lugar. Pero más que un templo, puede ser en su lugar de trabajo. Y yo creo que vamos a ver pastores, apóstoles, profetas levantando grupos en lugares de trabajo, entrando en lo que realmente es ser sal y luz en la tierra, en las diferentes esferas de la sociedad. Y eso es lo que viene ahora. Es una iglesia más dinámica, una iglesia que se encuentra en todo lugar, no solamente en un edificio nominado como iglesia. Y también Dios te está abriendo las puertas en lugares, por ejemplo, en la Cámara de los Lores, en Inglaterra, también ahí en Honduras, ¿no? Para hablar con diferentes políticos y llevarles la palabra de Dios. ¿Cómo fue que Dios te abrió las puertas? ¿Qué está pasando con los políticos que quieren escuchar la palabra de Dios? El motor de la iglesia en todos los siglos, aún en el antiguo pacto, ha sido por medio de la intercesión. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que Él hará es con los intercesores. Ahora, los intercesores son legisladores, son abogados. Abraham es el papel sacerdotal. Somos un reino de sacerdotes, un reino de los que ponemos en la brecha para defender la justicia de Dios en donde que estamos. Entonces, ¿cómo llegamos a tener acceso, por ejemplo, al gobierno en el Reino Unido? Porque primero el reino avanza en relación, primero con el Padre y después los unos con los otros. Entonces, ponemos mucho énfasis en las relaciones. Tuvimos una relación con el pastor Guillermo Bicho, que tiene una iniciativa de gratitud, una iniciativa que él ha recibido del Señor para levantar una cultura, una gratitud primero a Dios y después a la nación por
recibir los que han entrado al país de otras naciones, en vez de queja, en vez de aprovechamiento, en vez de todas esas cosas que podemos ser como iglesia, sea los que han entrado o los que están, un pueblo agradecido a Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios. Entonces, en relación con Girma, nosotros estuvimos orando e intercediendo por él personalmente y toda esa iniciativa. Por lo tanto, él abrió la puerta para nosotros cuando él quería lanzar esa visión a la nación, y Dios dio a él gracia ante los obispos que están en el gobierno, es decir, en la Casa de Lores. Varios de los Lores son obispos que son de la iglesia anglicana aquí, la iglesia protestante. Y él tuvo gracia con ellos y él después dijo, como ustedes son parte de esa iniciativa, queremos tener el pueblo de habla español en los Lores para interceder por la nación. Entonces, como él tenía el contacto con el pueblo de habla español, con nosotros, él pidió a nosotros seleccionar los representantes del pueblo de habla español para estar en la Casa de Lores. Y obviamente seleccionamos intercesores y apóstoles, pastores, gente, hermanos que siempre están en favor del plan de Dios para la nación. Y así fue. Aquí en Honduras, otra vez, por medio del Consejo de las Américas y por medio de el Consejo de Oración, que tiene un apóstol Roy Santos, aquí en la nación. Yo conozco a él personalmente, otra vez, por medio de relación. Él abrió la puerta para que podría entrar y tener relación, orando, intercediendo por los diputados y también por señor presidente, su esposa. Y ya en el Congreso aquí tienen algo que se llama GOL, que es un grupo de oración de todos los diputados. Y ellos comienzan todos los días con esa intercesión. Ahora es glorioso cómo Dios está multiplicando la intercesión por medio de intercesores, sean ministros o sean gente del cuerpo de Cristo, otros hermanos. ¿Vos creés que tiene algo que ver que Donald Trump comenzó con esto de llevar a la Casa Blanca a las personas para orar, pastores, obispos? ¿O ya es algo de Dios que está tocando los corazones porque es como que se les está escapando de las manos el gobernar y no saben, están buscando ayuda del cielo? Bueno, la verdad, en todas las edades, Dios siempre ha querido su gente en todas las áreas de la sociedad, y gobierno es parte de esto. Si estamos en el área de educación o medios de comunicación o gobierno o industria o agricultura, el Señor quiere que nosotros, su iglesia, seamos luz. Ahora en Inglaterra hay una historia, tenemos casi 2000 años también de cristianismo. El cristianismo llegó en el AD o después de Cristo 100, años 100. Entonces la nación ha tenido prácticamente una base, una fundación judío-cristiano desde su comienzo. Entonces, y las naciones que salió del Imperio Británico, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, muchos otros países, tiene esa base también. También sus leyes están basadas en la palabra. Lamentablemente, con la entrada de humanismo y filosofías griegas, secularismo, etcétera, había una erosión de sus valores, y aquí es la batalla en este tiempo. Por eso la iglesia en estos países específicamente y otros países están recuperando por medio remanente de intercesores, están recuperando terreno en esos lugares de gobierno, y damos gracias a Dios que el corazón de muchos gobernadores está cambiando. Porque la verdad todo trata con reino, que es gobierno, y solo el gobierno de Dios es justo. La justicia de los hombres jamás va a poder traer verdadera justicia, porque la naturaleza del hombre es corrupto. Pero la naturaleza de los hijos de Dios, tenemos que entender, hemos recibido una nueva naturaleza, como dice Pedro, de una semilla incorruptible. Entonces, en todas nuestras enseñanzas enfatizamos esto. Tenemos una nueva naturaleza que es incorruptible,
Entonces, si queremos gente no corrupta gobernando, tiene que ser hijos de Dios. Y nosotros mismos tenemos que aplicar y vivir esa nueva naturaleza que es Cristo mismo en nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor se está moviendo, ¿no?, en los corazones, en todas las esferas, políticas, espirituales, materiales, y en las familias. Y en las familias te está usando Dios a ti. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo están las familias en Honduras por el tema de los huracanes que tuvieron y la pandemia? Sí, es muy fuerte. Ahorita hemos enfrentado, voy a decir que hace 22 años había huracán Mitch de categoría 5. Desde entonces la iglesia se levantó, intercesores, niños y adultos, para orar que nunca más entraría un huracán en esta nación. Y así ha sido. El ojo del huracán Eta y Ota, el ojo no entró. Pero claro, es un sistema muy grande, y las lluvias han causado muchas inundaciones. Entonces hay gente que literalmente ha perdido todo porque las aguas subieron mucho más que a un huracán Mitch. Damos gracias a esa nación, es amigo a la nación de Israel, y Israel fue el primer país a responder para ayudar en la reconstrucción, y otras ayudas vienen ahora. Pero la gente de fe, aún en medio de esto, están levantándose, y que tenemos que seguir edificando la fe, porque la fe no es algo de pedir y recibir. La fe es, de acuerdo a Hebreos 11, podemos ver claramente, la verdadera fe es escuchar y obedecer. No tanto pedir y recibir. Gloria a Dios, recibimos por la fe, pero todos, Noé, Moisés, Abraham, Dios habló y ellos obedecieron. La mitad de la lista de héroes de la fe en Hebreos 11 fueron los que recibieron cosas gloriosas, terrenos, recibieron cosas materiales, descendientes, muchas cosas hermosas, pero la otra mitad recibieron sufrimientos, fueron mártires. Entonces la fe es cuestión de la sustancia, como dice, y en Colosenses dice la sustancia es Cristo. La fe es no tanto recibir algo, sino vivir la vida de Cristo. Es escuchar la voz del Padre y obedecerle, y en este ámbito de amor. Cuando la gente entiende, como la gente aún que ha sido inundado, que todavía han escapado con sus vidas, Dios aún ha protegido, aún tiene amigos o familia donde irse, aún Dios puede reemplazar todas esas cosas, porque estas cosas son materiales. ¿Duele? Sí, duele. ¿Hay lágrimas? Sí. Pero en todo se levantan de nuevo, porque tiene una base firme, tiene sus pies sobre la roca, una roca inconmovible. Y voy a decir, eso es el testimonio que Dios con todos nosotros está exigiendo. Y voy a decir, ¿qué tiene que pasar para que podamos entender los caminos de Dios? Todo esto también ha enfatizado la necesidad de ayudar al prójimo. Y es muy hermoso, la verdad, ver tantos ayudando los unos a los otros. La nación ahora está con otro nivel de capacidad materialmente, porque imagínense, hace 30 años, cuando yo llegué aquí, solo 5% fue cristianos. Ahora más de 50% son cristianos. Y con eso el país ha sido bendecido. La iglesia, como mucho Latinoamérica, es muy cómodo ahora. Entonces hay mayor capacidad dentro del país para ayudar al prójimo. Y aún la gente que no conoce al Señor está ayudando. Entonces, esa naturaleza que tenemos, volvemos a cuestión de naturaleza. Cuando damos libremente y Dios es exaltado. Gracias en todo, aunque duele, aunque hay sufrimiento, pero en todo siempre hay una esperanza. Amén, qué lindo cuando hay una palabra de esperanza, de fe, que las personas se agarran, ¿no? Se aferran, y Dios después va ayudando, va enviando ayuda, va confortando. Lo importante es que el corazón esté confortado, ¿no? Y que esa relación personal, como nos contabas al principio, que tuviste con Dios, que te llevó al arrepentimiento, esa convicción de
Dios es real, ese sentimiento es maravilloso y no hay cosa terrenal que te pueda reemplazar ese sentimiento. Así que, misionera, para mí fue un gran honor y un gran privilegio poder haberte hecho esta entrevista. Estamos llegando al final, por eso yo te quiero agradecer. Y también quiero pedirte que ores por aquellas personas que nos siguen, esas personas que están siempre escuchando, ¿no?, de diferentes países estos videos de ministerios de fe. Tú eres una gran mujer, un gran ministerio Dios te ha dado en tus manos para tocar y alcanzar corazones en las naciones. Así que quiero que sueltes esa palabra, quiero que sueltes esa oración de poder para deshacer toda tristeza, esa tristeza que hay en el mundo, ese miedo que hay en el mundo de COVID-19, de personas que no saben si van a encontrar trabajo mañana, qué van a hacer. Tú tienes esa palabra de fe, esa oración de fe. Quiero que la sueltes ahora. Gracias, Padre, porque tu palabra dice, el reino de Dios no es bebida y comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre, declaro en nombre de Jesús, ayuda a su pueblo ahora con el espíritu de consolación. Habla su espíritu, habla a sus corazones, Padre, su voz claramente, para que pueda escuchar la voz del Padre, clamando por ellos, en favor de ellos. Hay gracia en tiempos de necesidad. Hay gracia en toda estación. Su gracia es suficiente. Gracias, Señor, por esa gracia, por medio de Jesús. Gracias porque tú nos lavó de toda culpa, de toda inmundicia, de toda transgresión, de toda falta, de todo error, de toda acusación, de toda condenación. Tú, Señor, nos has justificado. Tú, Señor, nos has recibido. Y gracias, Padre. Ahora, Señor, tú eres la fe, tú eres la sustancia, tú eres la roca firme. Gracias, Señor, por esa fe, esa vida que hemos recibido. Tu palabra dice, no vivirás solo con pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y decreto en el nombre de Jesús que esa palabra es palabra viva. Jesús dijo, mis palabras son vida y espíritu. Y declaro esa palabra de vida. Cambia su ser, cambia su mente, cambia su forma de pensar, cambia su manera de ver a otros. Cambia en el nombre de Jesús la atmósfera donde vives. Cambia su familia. Toda palabra recibida por Cristo está recibiendo Cristo mismo. Y el que ha recibido a Cristo ha recibido al Padre. Y con el Padre presente ahora en cada hogar, no falta cosa bien, porque es Padre bondadoso, amoroso, generoso. Gracias, Señor, que tú afirmas sus hijos en este día, que pueden someter a ti con todo amor, con todo gozo, oh mi Dios, porque tu gozo es constante y no depende de ninguna circunstancia. Ese gozo que da fuerza a su interior. Declaro fortalecido el cuerpo de Cristo en las naciones este día, fortalecido para levantarse, para despertarse, para escuchar la voz del Padre y para obedecerte hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús, declaro shalom, paz, la restauración de todas las cosas. Padre, ahora ayuda a los matrimonios en el nombre de Jesús. Ayuda a los matrimonios, ser valientes en ser abiertos, transparentes, perdonar y confesar. Padre, paciencia. El amor es paciente. Dale paciencia que necesitan, Señor. Dales esa esperanza que encuentran en ti, Señor. Gracias, Padre, porque su palabra es real. Gracias, Señor, porque ellos van a vivir ahora de acuerdo a su verdad y no de acuerdo a la realidad que es sujeto a cambio, sino a la verdad que es constante y verdadero y fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Misionera, por esta oración de poder, esta oración de transformar corazones y vidas. Y a usted que nos está escuchando, que llegó hasta este momento, ¿qué espera para ser de bendición?
Compartí este video para tus amigos, para tus redes sociales, para que más personas conozcan de lo que Dios está haciendo en el mundo. Dios te quiere bendecir. Nos vemos en el próximo programa. Desde Río de Janeiro te saluda el pastor Marcelo Parrella. Dios les bendiga a todos.